famoso aeropuerto internacional parisino Charles de Gaulle. Para los que no saben quién fue Charles de Gaulle, fue un personaje muy importante francés durante la Primera y sobre todo Segunda Guerra Mundial. Más adelante les voy a mostrar en una foto una plataforma interactiva en la que puedes aprender mucho más sobre este gran personaje y que también visitó el Perú en la década del 60. El viaje estuvo muy bien, dormí, la comida muy buena, pero Air France no tiene para cargar los móviles. Entonces, tienes que llevarlos cargados para evitar problemas. Además, si es que eres una persona alta, yo mido 1,65 m, probablemente tus piernas choquen con el asiento de adelante. Entonces, probablemente vas a tener un poco de incomodidad. Yo he venido en el viaje económico. Probablemente en otro tipo de viajes sean los asientos mucho más espaciosos. Estoy esperando mi vuelo para Estambul, que debe salir aproximadamente en unas 2 horas y media. El viaje dura 8 horas, pero con la diferencia horaria voy a llegar en 6 horas. Salgo a las 10 de la noche y llego, según hora local, 4 de la mañana. Eso es todo por ahora. Andando por los pasadizos del aeropuerto Atatürk en Estambul. Son las 2:30 de la mañana, rumbo al control del pasaporte. Lo que pueden ver al fondo se llama Asia. Ahí está el mar, al fondo está el puente de Onur y por aquí está Europa.
Estoy en el Gran Bazar. Ahí pueden ver. Acá están las cositas que quieren que les compre. Yes. La joyería muy Carolina. Están las especias. Más especias. Están los pañuelitos. Ahí está mi ropa. Sorry. La cosita por aquí. El antiguo bazar Tashang, donde se filmó algunas escenas de Las Mil y Una Noche. Voy a ver si me encuentro a Don Burhan o a Onur o tal vez a Liquemar. Estoy entrando al Tashang. Lamparita, qué bonita. Está vacío el Tashang. Está en refacción. Está el Tashang. Tashang Café. ¿No hay café? No creo que venga Onur.